Bienvenidos, bienvenidos. El Evangelio de Mateo capítulo 11, versículo 2. ¿Lo tienen, hermanos? Gracias, mi amor. Y al oír Juan, ¿quién Juan? El Bautista, ¿ok? Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro? 4. Respondiendo Jesús les dijo: id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Por cierto, lo decía Daniel esta tarde: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Nos brincamos hasta el verso 12 del mismo capítulo. Desde los días de Juan el Bautista, dijo Jesús, hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, Juan es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén y amén. Interesante, ¿verdad? Les cuento más o menos de qué se trata la historia. Juan el Bautista, y yo quiero hacerles una pregunta. ¿Quién fue el primer hombre que predicó el evangelio del arrepentimiento? ¿Pueden decirme ustedes quién fue? ¿Jesús? ¿No? Fue Juan el Bautista. ¿Están de acuerdo? Fue Juan el Bautista. Juan se paraba junto al Jordán, al río Jordán, y entonces predicaba lo siguiente: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hermanos, a veces es confuso entender cómo es ese rollo del reino, porque ahora se predican muchos reinos, ¿verdad? Los testigos de Jehová hablan de su reino, otras denominaciones hablan del reino y darle con el reino y el reino. Hermanos, el reino de los cielos es Jesucristo en la tierra. Sencillo. Jesús trajo del cielo a la tierra. Entonces Juan decía: arrepiéntanse. Y les decía otros halagos como generación de víboras y otros tipos de esas cosas que hoy no las vamos a mencionar, pero Juan les decía: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Isaías profetizó de Juan, decía: voz del que clama en el desierto, él prepara el camino del Señor. Entonces Juan un día le dice a la gente: yo a la verdad los bautizo con agua, pero después de mí vendrá uno que los va a bautizar con el fuego, con el Espíritu Santo. Yo no soy, decía Juan, yo no soy el Mesías, pero luego, pronto, vendrá ese. Y el día que Jesús camina hasta el río Jordán para ser bautizado por Juan, Juan el Bautista dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, refiriéndose a Jesucristo. He ahí, este es del que les hablé, dice Juan. Él es el Cordero de Dios, Cordero porque iba a ser sacrificado, que quita el pecado del mundo. Entonces, hermanos, Juan está en la cárcel. Y Juan, dentro de la cárcel, duda de Cristo. ¿Qué les parece ese bache espiritual en el que cayó Juan? Juan manda a 2 de sus discípulos a preguntarle a Jesús: ¿eres tú? Nos manda a decir Juan, dicho sea de paso, tu primo.
si tú eres el Mesías o hay que esperar a otro. Y Jesús no le da respuesta, simplemente les dice: vayan y díganle a Juan las cosas que ustedes están viendo. Y dice el verso 5: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, etcétera, 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 etcétera. Pero hoy no quiero hablar tanto de Juan el Bautista, solamente les estoy haciendo una pequeña introducción. Hoy nos vamos a enfocar en quién es Jesús, quién es Cristo. ¿Es realmente para nosotros Jesús el Mesías? ¿O a veces tenemos dudas de eso? Entonces Jesús dice algo maravilloso en el versículo 12, algo, hermanos, que para muchos nos ha sido difícil entender a través del tiempo. El versículo 12 dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Número 1, hermanos, ¿creemos nosotros en Jesús? ¿Qué creemos, más bien dicho, qué creemos nosotros de Jesús? ¿Es o no es Jesús para nosotros? ¿Cómo lo comprobamos? O si lo comprobamos, la pregunta sería: ¿y cómo lo aseguramos que Él es Jesús? Porque el budismo dice que Jesús es un ser histórico muy importante. El Islam considera a Jesús como un profeta, pero le retiran su divinidad. Y Jesús era y es Dios. Jesús era Dios en la tierra, hermanos. El Islam le retira la divinidad a Jesús. El budismo le retira la divinidad a Jesús. El Dalai Lama y su religión le retiran a Jesús la divinidad. Los testigos de Jehová le retiran a Jesús su divinidad. Y la iglesia evangélica no le retiramos su divinidad, pero a veces nos olvidamos de su divinidad. Entonces, ¿cómo aseguramos que Jesús es Dios? Número 1. Número 2. Hermanos, Juan sabía a qué había venido Jesús. Juan sabía a lo que Jesús había venido. Él le dice: Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces Jesús le dice: vayan y díganle todo lo que ustedes ven, los sordos, etcétera, lo que ustedes ya leyeron ahí. Y aún así, hermanos, Juan duda de la divinidad de Cristo. Y número 3, la gente admiraba a Jesús dependiendo de lo que hiciera o de lo que dijera. Así como en este tiempo, ¿no es cierto? Ahora, lastimosamente, Jesús es un Jesús conveniente. Jesús es un Jesús que cuando yo tengo interés de algo, entonces me sirve como rey, como salvador. Pero cuando Jesús se pone difícil en la escritura, entonces quizás no es tan conveniente para mí. Les doy un ejemplo. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 16. Cuando llegó a Nazaret, la aldea donde creció Jesús, fue como de costumbre a la sinagoga el día de descanso y se puso de pie para leer las Escrituras. Le dieron el rollo del profeta Isaías. Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde está escrito lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, decía Isaías. Pero cuando Isaías lo decía, estaba profetizando acerca de Cristo. ¿Están de acuerdo? Muy bien.
el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad, y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Jesús dijo de Juan el Bautista que él era el Elías que habría de venir. Hermanos, Elías es quizá de las figuras más importantes del Antiguo Testamento. Al menos yo así lo veo, a Elías como uno de los profetas más importantes del Antiguo Testamento. Tan importante es Elías que yo no sé si sabían que Elías no vio muerte. ¿Lo sabían? Dice la palabra que Elías fue arrebatado, fue llevado por el Señor, no vio muerte. Qué lindo, ¿verdad? No vio muerte. Entonces dice Jesús, Juan el Bautista es el Elías que habría de venir. Y Elías es como esa parte importante en el antiguo pacto. Hermanos, y para mí, pudieran estar de acuerdo conmigo o tal vez no. Para mí Juan el Bautista quizá es la figura más importante en la introducción del Nuevo Testamento. Tenemos a Pablo, tenemos a Pedro, tenemos a todos los discípulos, lo que ustedes quieran. Pero Juan el Bautista se encarga literalmente de abrir el camino para que el Mesías aparezca en escena. Y qué difícil es, hermanos, para mí, pero qué identificado me siento con Juan el Bautista. Porque Juan duda de Cristo, así como usted y yo alguna vez hemos dudado de que Jesús esté con nosotros. Y el que me diga que no, no le creo mucho. Todos en algún momento de la vida hemos llegado a creer que Jesús nos ha dado la espalda. ¿O solo a mí me ha pasado eso? Nos ha pasado a todos alguna vez. Pero hermanos, dudemos o no, Jesús sigue siendo el Hijo de Dios, el Rey, el Mesías, el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Ese es Cristo, ese es Jesucristo, ese fue, ese es y ese será. Hay una parte más abajo que quiero leer. En el mismo Lucas 4, vamos a ir al versículo 20. Después de que lo leyó, dice, lo enrolló de nuevo, se lo entregó al ayudante y se sentó. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Todas las miradas en la sinagoga se fijaron en él. Después Jesús comenzó a hablarles. La escritura que acaban de oír, dijo Jesús, se ha cumplido este mismo día. Todos hablaban bien de él. Escuchen bien esto. Todos hablaban bien de Jesús y estaban asombrados de la gracia con la que salían las palabras de su boca. ¿Cómo puede ser?, preguntaban. ¿No es este el hijo de José? En otra versión dice, ¿no es este el hijo del carpintero? Entonces Jesús dijo, versículo 23, seguramente ustedes me citarán el proverbio que dice, médico, cúrate a ti mismo, para decirme, haz milagros aquí en tu propio pueblo como los que hiciste en Capernaum. Pero les digo la verdad, ningún profeta es aceptado en su propio pueblo. Sin duda, había muchas viudas necesitadas en Israel en el tiempo de Elías, cuando los cielos se cerraron por 3 años y medio y un hambre terrible devastó la tierra. Sin embargo,
Elías no fue enviado a ninguna de ellas. En cambio, lo enviaron a una extranjera, a una viuda de Sarepta en la tierra de Sidón. También muchas personas en Israel tenían lepra en el tiempo del profeta Eliseo. Eliseo, quien quedó en vez de Elías, ¿recuerdan? Pero el único sanado fue Naamán, un sirio. Al oír eso, la gente de la sinagoga se puso furiosa. Se levantaron de un brinco, lo atacaron y lo llevaron a la fuerza hasta el borde del cerro sobre el cual estaba construida la ciudad. Querían arrojarlo por el precipicio, pero él pasó por en medio de la multitud y siguió su camino. Los mismos que segundos antes lo estaban admirando, cuando Jesús les lee el escrito de Isaías. Jesús dice: me ha enviado el Señor para esto y esto y esto. Hoy la escritura se ha cumplido en mí. Hasta ahí todo estaba bien, hermanos, hasta que Jesús pone dos ejemplos. Pero antes les dice: ustedes me dirán, médico, ¿por qué no te curas a ti mismo? Como dice el proverbio. ¿Por qué dice esto Jesús? Porque Jesús, antes de estar en su ciudad, Nazaret, había estado en dos ciudades antes. La primera, Capernaum, y la segunda, Galilea. Hermanos, para muchos dicen que el primer milagro de Jesús fue convertir el agua en vino. ¿Lo recuerdan? Ese dicen que fue el primer milagro de Jesús. Pero el Evangelio de Marcos, por ejemplo, si no mal recuerdo, dice que el primer milagro de Jesús lo hizo en Capernaum. Y fue sanar a un hombre al que le preguntó: Jesús, si quieres, puedes limpiarme. Entonces Jesús le dijo: si quiero, sé limpio. Si usted lee en cada uno de los evangelios, en uno fue un leproso, en otro fue este hombre, no recuerdo qué era exactamente lo que tenía, en el otro fue el milagro del agua y el vino. Pero Jesús va a Capernaum, va de ciudad en ciudad. Muchos de sus discípulos eran de Capernaum. Luego llega a Galilea, predicaba, dice la palabra, en la sinagoga de Galilea. Y dice la Biblia que era glorificado por todos. Lucas 4:14 dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. ¿Dónde? En Galilea. Pero Jesús tenía que ir a Nazaret, a su tierra, donde él pasó los primeros años de su vida. Por eso es que la gente lo llama Jesús de Nazaret. Y hermanos, Jesús en Nazaret fue rechazado. Por eso es que le dice: ninguno es profeta en su tierra. Y entonces, hermanos, primero les lee y todos lo aplauden a Jesús, hasta que les dice: ¿saben algo? Elías oró para que no lloviera y no llovió, y habían muchas viudas en Israel, pero Elías fue enviado a una viuda que no era de Israel. Y entonces ellos comenzaron a decir como: ¿qué nos está queriendo decir Jesús? Y luego le dice: y también en el tiempo de Eliseo muchos leprosos habían en Israel, pero Dios no sanó a ninguno, sino que a un sirio que se llamaba Naamán. Ustedes conocen la historia, ¿cierto? 7 veces en el río Jordán y es limpio. No tengo que profundizar en esa historia. Y entonces ellos, hermanos, se enojan contra Jesús. Tanto se enojan que lo llevan a un cerro con la intención
de lanzarlo por el despeñadero para que Jesús muriera. Hermanos, ese es Jesús. Yo quisiera decirles que Jesús es todo lo que yo quiero que Él sea, pero no es así. Jesús no es quien yo quiero que Él sea. Jesús es quien es, porque eso es lo que Dios, el Padre, ha querido que sea en la tierra y en los cielos hasta el día de hoy. Jesús es Jesús. Y a esta gente, hermanos, es tremendo el Señor, porque lo llevan, y dice la palabra que pasó en medio de ellos y lo dejaron en paz. Yo no sé si los hipnotizó, no sé si los sentó, los imposibilitó, no lo sé. Solo sé que están a punto de tirarlo por un despeñadero. Y dice la palabra, si quieren lo leen otra vez allí, al final dice, pero él pasó en medio de la multitud y siguió su camino. ¡Qué maravilloso! Ahora bien, vamos a ir al versículo 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Hermanos, ¿qué hacemos para alcanzar ese reino del que Jesús habló? ¿Y qué significa que el reino sufre violencia? Jesús está hablando de las personas que querían esforzarse para entrar en el reino. Habían aceptado el mensaje de arrepentimiento que Juan el Bautista les había predicado y estaban tratando de entrar al reino por sus propios méritos. En otras palabras, estaban tratando de ser salvos a como diera lugar. Lucas 16, 14, 16 al 16 puede aclararnos un poco más. Los fariseos, que amaban mucho su dinero, oyeron todo esto y se burlaron de Jesús. Entonces él les dijo, escuchen esto, hermanos, ¿quiénes eran los fariseos? ¿Lo saben? Los fariseos, hermanos, eran los religiosos de la época. Los fariseos, digamos que eran los sacerdotes o los pastores de la época, si tuviéramos que atribuirles un título. Ellos eran los religiosos, los que conocían las escrituras, los que tenían los rollos de los escritos de Isaías, del Pentateuco, en sí, de la Torá, como se le llama hasta el día de hoy. Entonces dice el 14, los fariseos, que amaban mucho su dinero, oyeron todo esto y se burlaron de Jesús. Jesús les había contado una parábola. Ustedes lo pueden leer versículos antes. El 15 dice, entonces Él les dijo, atención a esto, hermanos, sigo leyendo la Nueva Traducción Viviente y descárguenla en su teléfono porque la vamos a usar mucho, mucho, mucho. Entonces Él les dijo, a ustedes les encanta aparecer como personas rectas en público, pero Dios conoce el corazón. Lo que este mundo honra es detestable a los ojos de Dios. Y entonces dice Jesús, hasta el tiempo de Juan el Bautista, lo que leímos en Mateo, hasta el tiempo de Juan el Bautista, la ley de Moisés y el mensaje de los profetas fueron sus guías. Pero ahora se predica la buena noticia del reino de Dios y todos están ansiosos por entrar. Hermanos, todo el mundo va al cielo cuando muere, ¿cierto o no? Todos dicen, mi papá, mi mamá está en el cielo. Maradona está en el cielo, hermanos. ¿Sí? Hitler está en el cielo, hermanos. Cualquiera está en el cielo. Todo se escribe hoy, no, sí.
y yo pues le dedico esta canción a mi mamá, a mi papá, hasta a mi perrito que está en el cielo, dice la gente ahora. ¿Cierto o no? Y ya quisiera yo decirles que ustedes van a ver a su perrito en el cielo, hermanos, pero no puedo decirles eso. Todo el mundo quiere ir al cielo, y toda la gente, todas las religiones, ¿escucharon ese dicho? Todas las religiones llevan a Dios. Eso no es cierto. Y toda la humanidad se esfuerza por hacer lo correcto, por hacer lo bueno para llegar a ese cielo. Pero ese no es el camino para llegar al cielo. ¿Cuál es el camino para llegar al cielo, hermanos? Jesucristo es el camino para llegar al cielo. No hay otro camino, no hay otra verdad y no hay otra vida para llegar al cielo. Entonces dice Jesús, hasta el tiempo de Juan el Bautista, la ley de Moisés y el mensaje de los profetas fueron sus guías, pero ahora se predica la buena noticia del reino de Dios y todos están ansiosos por entrar. Volvemos a Mateo capítulo 11, versículo 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta hoy, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Dicho sea de paso, quiero contarles de Juan el Bautista. Juan el Bautista está preso por una razón. Herodes, ¿recuerdan a Herodes? Herodes no era el nombre del rey. Herodes era el título del gobernante, del puesto por Roma para estar en Israel. Pilato, Herodes, los recaudadores de impuestos. Bueno, era un título. Herodes tenía a su cuñada por amante. La cuñada, o sea, la esposa de su hermano, era su amante. La mujer se llamaba Herodías. Y Juan le hacía ver a Herodes que lo que estaba haciendo no era correcto. Yo no me metería en ese rollo, hermanos, pero Juan era un tipo de otro planeta y no tenía problema con ir a metérsele a Herodes al palacio y decirle: rey, usted está haciendo algo incorrecto. Yo no me hubiera metido en ese rollo, porque sabía que mi cabeza, su cabeza corría peligro. Pero Juan, ese no le tenía miedo a nada, iba donde Herodes y le decía: rey, tú tienes de amante a tu cuñada y eso no está bien. Y dice la palabra que Herodes lo mete preso, pero no lo mataba porque todo el pueblo sabía que Juan era profeta. Y al matarlo, Herodes se iba a meter en un problema serio, hermanos. Pero un día Herodes cumple años y la hija de Herodías, la hija, o sea, la sobrina del rey Herodes, hace un baile que le encanta al rey Herodes. Y entonces el rey le dice: pídeme lo que quieras. Le dice a esta muchachita: pídeme lo que quieras, te doy lo que quieras. Y en venganza, la señora Herodías le dice a su hija: pide que te pongan la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja de plata. Y bueno, el rey había dado su palabra. Y dice la palabra que a la cárcel llegan a buscar a Juan y es decapitado en la cárcel. Y aunque la escena parece grotesca, de película de terror, llevan la cabeza de Juan en una bandeja y se la entregan a la hija de Herodías. Jesús, cuando Juan duda de él, lejos de acusarlo, hermanos, lejos de decir: bueno, ¿y a Juan qué le pasa? ¿Está loco? Que Juan no vio todo lo que hemos estado haciendo. No fue él el que me bautizó. Que no acaso vio él al Espíritu Santo descender en forma de paloma.
¿No estuvo Él presente cuando la voz del cielo dijo de mí: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia? Díganle a Juan que si no se arrepiente se va a ir al infierno. Eso no lo dijo Jesús. Jesús le manda decir a Juan simplemente que le dijeran todo lo que Jesús hacía, los milagros. Y entonces Jesús dice de Juan, hermanos, algo que no puede decir ni de usted ni de mí. Jesús dice: no se ha levantado ni se levantará otro hombre mayor nacido de mujer que Juan el Bautista. Hermanos, ese es Jesús. Ese es el amor de Jesús ante una traición. Ese es Jesús. Jesús pudo haber desheredado a Juan el Bautista, pero no solamente no lo hace, sino que dice: no se levantará otro hombre mayor que este, nacido de mujer. ¿Qué quiero decirles con esto? Cuando hemos fallado, cuando hemos hecho algo incorrecto, cuando hemos negado a Cristo, porque con nuestras actitudes, con nuestra indiferencia, con nuestro pecado, con nuestra maldad, vivimos negando a Cristo. Pero Él, hermanos, lejos de acusarnos, nos toma de la mano, nos levanta y nos dice: sigan adelante, porque yo les amo, con amor eterno les he amado. Hermanos, ¿cómo no amar a ese gran Rey de Reyes? Hermano, a mí me duele el alma escuchar que la gente, porque no pasa algo que ellos querían que pasara, lo primero que hacen es negar a Jesucristo. Hermanos, si es por Él que todavía usted y yo hoy estamos aquí. Hermanos, yo no sé, hablo por mí, yo he hecho cosas terribles, hermanos. Yo he cometido unos pecados grandes, enormes. Yo he quedado mal con gente. Yo he traicionado amigos. Yo he hecho cosas, hermanos, tremendas. Y aquí estoy, hermanos. Y aún así el Señor ha decidido perdonarme, ha decidido amarme, no vio mi maldad, decidió morir en la cruz por mí y también por ustedes. ¿Habrá alguno aquí más malo que yo? Creí que todos levantarían la mano, pero veo que no. Hermanos, ese es Jesús. Desde los días de Juan, el reino de los cielos sufre violencia. ¿Qué dice la palabra? Violencia. Hermanos, hoy más que nunca la gente está atacando al reino. Hoy más que nunca están desacreditándolo. Hoy más que nunca la gente está acusando a Cristo, está tratando de boicotear, de vituperar. Hoy más que nunca el mundo está hablando en contra de un Dios. ¿Dónde está Dios cuando sucede esto? ¿Dónde está Dios en la pandemia? ¿Dónde estuvo Dios ayer en la tragedia del estadio? ¿Dónde estuvo Dios? Hermanos, les guste o no al mundo, Dios sigue estando en su trono. Dios sigue siendo el alfa y la omega, el principio y el fin. Ha sido el hombre el que le ha dado la espalda a Dios. Con todo respeto, ha sido el hombre, ha sido, hermanos, la iglesia que ha sacado a Cristo de los templos, por llamarlo de una manera. Ahora brillan más las luces de colores, ahora brillan más las pantallas, y no estoy en contra de eso. Ojalá y un día tuviéramos una pantalla más grandota. Pero no nos sirve de nada una gran pantalla si Cristo ya no alumbra en medio de nosotros, hermanos.
De nada nos sirven los mejores músicos, los mejores colores, los mejores sistemas de sonido, hermanos. No nos sirven. Si Cristo no es el centro de la iglesia, no nos sirve nada. Si Cristo no es el centro de su familia, si Cristo no es el centro de su trabajo, de su empresa, de su negocio, de su gerencia, de su espacio gerencia. Si Cristo no es el centro, hermanos, de su vida, de su entorno. Muchas gracias, se me olvida el español, hermanos. Perdonen que vine de Suiza ayer. Si es Cristo no es el rey de su entorno. Alguno dijo, si en Suiza no hablan inglés. Sí, hermanos, perdonen. Ayer vine de Jamaica. Si Cristo no es el centro de su entorno, usted puede tener todo, pero si Él no está, usted no tiene nada. Jesús les dijo buenas acciones. Ustedes fariseos, les dijo, ustedes les encanta aparecer como personas rectas en público, pero Dios conoce sus corazones. Hermanos, el reino de los cielos no se alcanza por buenas obras, ni experiencias sobrenaturales, ni con el conocimiento bíblico. El reino no nos alcanza a arrebatarlo. Cuando la palabra dice los violentos lo arrebatan, está diciendo los constantes, los disciplinados, los valientes lo arrebatan, los que no desmayan, los que se caen espiritualmente, pero vuelven a levantarse. Aunque esas caídas, hermanos, yo tuve una caída espiritual de meses, hace 12, 13 años, y yo lo único que quería era quedarme en el suelo, porque yo estaba harto del ministerio, de la iglesia, de todos, hermanos. Yo no quería saber nada. Yo había tomado la decisión de quedarme allí, de no saber nada, buscar un empleo y vivir una vida lejos del Señor. Pero hermanos, cuando somos sellados con el Espíritu Santo, como todos los que estamos aquí, que así sea primero Dios, cuando Él tuvo a bien sellarnos con el Espíritu Santo, hermanos, no podremos escaparnos de las manos del Señor. No podremos. Y no estoy hablando de que nos volveremos buenos y perfectos y santos en el sentido humano de las palabras que acabo de mencionar. Porque sí ser santos, espiritualmente hablando, apartados del mal, perfectos, lo he dicho hasta el cansancio, perfectos humanamente hablando nunca podremos ser, pero perfectos espiritualmente hablando, el original significa maduros en Cristo, crecidos en Cristo. Yo hace tiempo no quería saber nada, hermanos, pero el Señor tuvo misericordia y extendió su mano y me sacó del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación. Violentos, esforzados, enfocados, imparables, que siguen a Jesús a pesar de los vituperios que sufren por ser sus discípulos, por hacer lo correcto. Hermanos, el mundo ya no tiene ganas de hacer lo correcto. Ayer la tragedia en el estadio fue por hacer lo incorrecto. Se vendieron boletos falsos. Empezando de ahí, como dice aquí Edgardo. Empecemos de ahí. Al venderse los boletos falsos, de entrada, Daniel, falso, es falso. Cuando yo te doy un billete de $5 falso, si vos vas donde Henry quizás no se da cuenta, pero vas donde el hermano Miguel lo toca y dice, no, este billete es falso. Aquí no. Es terrible. Y perdonen que lo toque tan fresco eso y tan sensible. Una vez leí un rótulo en la calle, me pareció genial. Allá por San Antonio Abad dice, si vender cosas robadas no fuera un negocio, nadie robaría las cosas. Si las cosas robadas, si yo digo, no,
ese aparato, ese celular, eso es robado. Yo no se lo compro porque es robado. Alguien sufrió, alguien fue afectado por eso. Quizá alguien murió porque lastimosamente por un celular lo mataban a uno, no sé si todavía. Pero alguien murió, y yo, teniendo al Espíritu Santo dentro de mí, siendo cristiano, siendo lo que soy, me ofrecen algo usado. Y yo sé que es robado, hermanos, porque es lógico. Uno sabe y lo compro. Si eso no fuera un negocio, si no hubiera gente que compra cosas falsificadas, ¿por qué la gente no va a la taquilla si tanta es la gana de ir a ver un partido? ¿Por qué no van a la taquilla? ¿Por qué? Porque es un negocio. Los revendedores van, compran las entradas y las empiezan a meter más caras o más baratas. No, más caras. Y obviamente miles afuera le cierran la puerta, botan una puerta y asesinan a 12 personas, hermanos. ¿Por qué? Porque todo comienza en el corazón del hombre que no tiene el pudor, que no tiene el dolor y el temor en el corazón. Pero todos quieren ir al cielo. Pero todos dicen, yo quiero, voy a ir al cielo. Hermanos, el cielo no se gana por hacer cosas buenas. El único acceso al reino de los cielos y a la vida eterna es Jesucristo. Ese Jesús amoroso que a veces es muy incómodo. Ese Jesús maravilloso que dice, ustedes se esfuerzan por entrar al reino de los cielos, están ansiosos, pero se presentan como buenas personas, les dice a los fariseos. Pero ustedes, el único que conoce sus corazones es Dios, y alguna vez les dice, ustedes de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí, sepulcro blanqueados. Hermano, no piense, si hoy decimos, Señor, yo me arrepiento de mi maldad. Si esta tarde alguien aquí de los que nos congregamos desde hace años, o quizás no se congrega esporádicamente, hoy alguien le tiene que decir, Señor, perdóname, me arrepiento, cometí errores, ya hice cosas que no debí. Bueno, está bien, ya estoy aquí, pero Señor, ya estando aquí, Padre, purifícame. Hermanos, quizá ustedes, quizá yo tengo dinero o algo, quizás compré este iPad y era usado y era robado, no lo sé, y sabiéndolo lo compré. Pero ahora yo le digo, Señor, perdóname por haber hecho eso, pero no lo voy a tirar a la calle, me tengo que quedar con ella. Perdóname, Señor, no lo vuelvo a hacer, ayúdame a serte fiel. Porque hermanos, los errores del pasado ya están, no se pueden borrar, no se puede borrar. Pero yo conozco a alguien que los lanza a lo profundo del mar. Como dice Miqueas, Él es quien perdona la maldad de su pueblo, y dice, y se olvida de sus errores, porque lanza los pecados a lo profundo del mar. Y ustedes tienen que saber algo, el Señor nos perdona, gloria a Dios, pero la gente quizás a veces no. Y hay cosas con las que tendremos que aprender a vivir. Errores que quizás traeremos por aquí, ya no me afectan. Yo todavía, cuando camino en la calle y alguien se me acerca y me saluda y me dice, yo a usted lo conozco, siempre de broma en broma, pero no es tan broma, le digo, ¿usted me conoce de las buenas o de las malas? No, hermano, no, me dice, no. Sí, no, lo conozco por la buena. Usted llegó a la iglesia. Pero una vez llegué a una iglesia. Esto nunca se los he contado. Una vez llegué a una iglesia
Y un buen amigo mío me llevó a esa iglesia a cantar con él. Y entonces el pastor salió y saludó a mi amigo, ministro de alabanza, muy conocido. Y entonces el amigo le dice: pastor, él es Abraham, y hoy lo he traído para que cante conmigo. Y el pastor me dio la mano así, hermano Miguel. Me dijo: sí, te conozco. Ay, hermanos. Sí, te conozco, me dijo. Tú me sacaste una vez de un evento, pero hoy te voy a dejar cantar porque has venido con él. Si no, no cantarías. Dios ya me había perdonado. ¿Has oído esa historia? ¿Te la he contado? ¿No? El Señor me había perdonado. Pero hay cosas que las tenemos allí. Solo pueden ser cambiadas de una forma. Yo subí con la cola entre, ya saben dónde. Tuve un tiempo de alabanza pidiéndole al Señor que me diera gracia. Cuando me bajé, me dijo: eres otra persona, el Señor te ha transformado. Se me salieron 2 lágrimas porque eso solamente lo puede hacer el Señor. Y me siguió invitando muchas veces a su iglesia, muchas veces. Y el Espíritu Santo es el que dio testimonio de mí. Porque yo no soy bueno, hermanos. ¿Alguno de ustedes será más malo que yo? Yo no soy bueno. Es el Espíritu Santo el que nos va cambiando. La gloria sea para nuestro Señor. Desde entonces el reino de los cielos sufre violencia, pero los valientes lo arrebatamos en el nombre de Jesús. Padre, muchas gracias por tu misericordia, Señor. Te adoramos. Ya no somos igual que antes, Señor. Y mañana queremos ser mejores que ahora, Padre, en el nombre de Jesús.